¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes. Les saluda Talía 20 del equipo de IPEMAM. Para el día de hoy, como segunda conferencia precongreso, tenemos el título de Análisis de Vibraciones e Inteligencia Artificial desarrollado por el ingeniero Clever Espina de NSK. Este tema va a tratar un poco sobre una visión holística del presente y el futuro del desarrollo de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial aplicada al análisis de datos de monitoreo de condición en la industria. Estimado Cleve, por favor, se presenta y empezamos. Muchísimas gracias, Talía. Agradecer por la oportunidad de estar en este rato. Agradecer a todas las personas que se han conectado también hoy día a las 7 de la noche. Después, probablemente luego de jornadas intensas de trabajo, para dedicarle un rato pues, a compartir aprendizaje con nosotros. Como lo decía Talía, trabajo para la empresa NSK hoy en día. Eh, Mi nombre es Clever Espina, en primer lugar. Eh, soy ingeniero mecánico, tengo más o menos 15 años de experiencia trabajando en temas de análisis de vibraciones y confiabilidad industrial. De esos 15 años, los últimos 5 he estado dedicándome principalmente a temas de desarrollo de proyectos de monitoreo en línea y análisis de vibraciones asistido a través de inteligencia artificial en proyectos de ese estilo. Entonces, la idea de este rato es compartir con ustedes algo de los conceptos básicos del presente y el futuro de la inteligencia artificial interactuando con el tema de análisis de vibraciones industriales. Vamos a pasar un momento la agenda de los puntos que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a comenzar con una introducción al concepto de la inteligencia artificial aplicable a la industria. Como segundo punto, la idea es conocer un poco más acerca del proceso lógico por el que tiene que pasar un analista de vibraciones para llegar al resultado de diagnóstico y recomendaciones, que básicamente es importante entenderlo antes de entender la arquitectura de la inteligencia artificial aplicada al análisis de vibraciones, porque es importante entender el proceso que de una u otra manera a través de algoritmos y programación se tuvo que desarrollar para que una computadora pudiera ejecutar ese, ese proceso lógico. Entonces vamos a pasar por ese entendimiento, ese sería el punto 2. El punto 3, el que mencionaba hace un momento, la arquitectura de la inteligencia artificial aplicada al análisis de vibraciones. Seguido de eso vamos a hablar sobre las ventajas y las dificultades que tiene hoy en día la inteligencia artificial para poderse desarrollar en nuestra industria, pensando mucho también en esas ventajas y dificultades en la industria latinoamericana, que son condiciones particulares y diferentes a la industria en otras partes del mundo. Y por último, vamos a ver un poquito sobre lo que nosotros pensamos que es el futuro de la inteligencia artificial en el mantenimiento predictivo. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con los primeros conceptos. Quiero empezar introduciendo un poco y entrando en calor, digamos que con los conceptos que vamos a ver hoy, con un par de ideas, ¿sí? Para entrar al tema netamente de la inteligencia artificial en concordancia o en interacción con lo que tiene que ver con el predictivo industrial o las vibraciones puntualmente. Y es un concepto que, definido desde un punto de vista holístico, digamos que la confiabilidad industrial, que es el concepto que vengo a traer como introducción, es definido de muchas maneras, ¿no? Podemos definirlo desde el punto de vista estadístico, podemos definirlo desde el punto de vista de eh, indicador de gestión de mantenimiento. Sin embargo, la confiabilidad definida desde un punto de vista un poco más holístico podría ser, o digamos que se puede ver como la interacción, el punto de corte entre lo que es un buen plan de monitoreo de condición, que eso implica muchísimas cosas. Es básicamente un buen plan de monitoreo de condición, bien implementado, me permite conocer exactamente cuál es el estado de salud de las máquinas de la planta o del lugar donde estemos haciendo las labores de monitoreo de condición, que pueden implicar muchas técnicas, no solamente las vibraciones, pueden ser termografías, análisis de aceite, ultrasonidos y otras técnicas que bien implementadas me dan una claridad sobre cómo está el estado de salud de las máquinas
y en el punto de corte, en el punto de encuentro de esos planes de monitoreo de condición bien ejecutados con colocar refuerzos de calidad, buenas prácticas de lubricación, de montaje, de alineación, balanceo, en lo que se refiere a equipos rotativos. Cuando yo tengo esas dos cosas bien definidas y las tengo bien implementadas, entonces es donde yo puedo decir que estoy hablando de confiabilidad. Porque por un lado, con el monitoreo de condición me permite estar tranquilo y saber cuál es el estado de salud, y por el otro lado, sé que ese estado de salud óptimo se debe a buenas prácticas de mantenimiento en general. Entonces, entendiendo ese concepto de confiabilidad y con ese mindset holístico sobre la confiabilidad, es donde quiero que estemos para que empecemos a entender los conceptos que vamos a introducir en las próximas, en los próximos minutos. Otro concepto introductorio o una extensión del concepto de la confiabilidad industrial que venimos hablando es que la mayoría de los programas de mantenimiento basados en condición, y esto es una estadística que tenemos, la fuente la pueden ver en la parte inferior derecha de la diapositiva. La mayoría de los programas de mantenimiento basados en condición fallan por ser demasiado complejos. ¿Qué quiere decir que fallan? Pues realmente y estadísticamente solamente el 30% de las compañías manufactureras conocen exactamente el estado de la condición de salud de sus activos. ¿Qué implica no conocer el estado de salud de nuestros activos? Implica una pérdida o implica un riesgo de que al no conocer ese estado de salud de la máquina, se llegue a producir una falla funcional, un evento de falla no programado, obviamente. Eh, un número este número tiene que ver, es impactante, pero tiene que ver específicamente con un tipo de industria. Esta base, digamos que esta fuente saca esa referencia de la industria petrolera. Sin embargo, muchos tipos de industria no estarán ajenos a ese número, donde una hora de falla funcional de un equipo crítico en una línea productiva puede generar una pérdida o un costo de hasta $260.000. Entonces estamos hablando de unas cantidades de dinero muy importantes cuando nos enfrentamos a eventos de falla que no pude prevenir o no pude visualizar que estaban en proceso de acontecer. Entonces, bueno, esto engloba una idea que es por qué llegan a fallar estos tipos de planes. Muchas veces la razón principal es porque son, como dice aquí, demasiado complejos. ¿Y por qué son demasiado complejos? Porque mm, muchas veces tenemos demasiados datos y no sabemos qué hacer con esos datos. O sea, la principal incógnita de este tipo de planes o de ejecuciones para buscar que sean lo más efectivas posibles es qué hacemos con tantos datos. Para dar un contexto, de pronto a las personas que estén presentes y tengan un conocimiento claro de cuál es la ejecución de una ruta de vibraciones, y para los que de pronto no tengan esa experiencia, para hacer un ejemplo muy sencillo, nosotros, los analistas de vibraciones, creamos una ruta, hacemos una medición y en un motor solamente que tiene dos rodamientos, uno en el lado libre y otro en el lado transmisión, se pueden llegar a medir hasta 9 variables, ¿sí? Porque colocamos el sensor en la dirección horizontal y en esa dirección horizontal se mide velocidad y aceleración, luego la dirección vertical y luego así sucesivamente, y esos son solamente para un motor. Multipliquen esa cantidad de variables por todos los equipos que se pueden medir en una ruta de vibraciones en un mes o en un año. Sí, son muchos los datos que muchas veces un mismo analista de vibraciones que tiene su ruta, que tiene su jerarquía y que tiene su planta conocida, muchas veces o es humanamente imposible que el analista de vibraciones pase detalladamente por todos esos datos, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a introducir que la inteligencia artificial nos viene a ayudar. Venimos en esta capacitación también a romper ciertos paradigmas. Sabemos que la inteligencia artificial es un tema en auge, todos los días lo escuchamos, no solamente, obviamente, en nuestros entornos laborales, sino también en nuestras vidas personales, porque ya la inteligencia artificial ha permeado todo, ¿sí? Y el ambiente industrial y nuestros entornos laborales no es la excepción, evidentemente. Entonces, mm, la inteligencia artificial viene a mm, aportar y ayudar a hacer un soporte
para que tantos datos que humanamente son humanamente imposibles de manejar al 100%, empezar a que esos datos sean más manejables y sea más efectivo el poder hacer una implementación de un plan de mantenimiento basado en confiabilidad. Entonces, por eso traía estas introducciones. Entonces, bueno, entrando al tema propiamente dicho, nos basamos en el término más básico de la inteligencia artificial, que es toda la tecnología computarizada que abarca o permite que un proceso mm, tan complejo, un proceso que realiza el cerebro humano, que es complejo, un proceso analítico, se pueda ejecutar a través de un equipo de cómputo, de una tecnología computarizada. Y es toda la tecnología que abarca que esa ejecución se pueda dar, que una computadora se pueda básicamente comportar como un cerebro humano para dar respuestas a ciertos problemas. ¿Sí? Entonces, introduciendo conceptos que al principio van a parecer de pronto un poquitico aislados, pero al final de la presentación todo esto va a engranar. Es importante tenerlos en cuenta y tenerlos claros para poder profundizar un poquito más en cómo es que esto de la inteligencia artificial actúa actualmente en la industria. Estos conceptos son generales, aplican para todo lo que es inteligencia artificial y nos basamos en tres tipos de aprendizaje, ¿sí? Se denominan de esa manera, porque son la forma en la cual, digámoslo de forma sencilla, es la forma en la cual un modelo de inteligencia artificial aprende a dar respuestas, a ejecutar estos procesos elaborados y dar una respuesta similar a la que daría un cerebro humano. Entonces, esos tres tipos son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Vamos a ver, digamos que para entender básicamente los conceptos y dando ejemplos también de la vida diaria. El aprendizaje supervisado en inteligencia artificial es cuando yo tomo un modelo de inteligencia artificial que no es más que un algoritmo, un código programado, en donde yo le doy al modelo datos para que él tome decisiones. Todos los modelos de inteligencia artificial trabajan con datos, ¿sí? Eso es lo más importante que tenemos que también tener en cuenta. Todos se basan en datos para, de alguna u otra forma, procesar esos datos y dar una respuesta. Las diferencias del tipo de aprendizaje van de acuerdo a qué tipo de datos puede procesar un modelo o de qué forma procesa los datos el modelo. Entonces, el aprendizaje supervisado, aprendizaje supervisado en inteligencia artificial, a todos los modelos que trabajan con data estructurada. ¿Qué es data estructurada? Datos que yo puedo tabular, que tienen filas y que tienen columnas. Yo puedo tabular los datos de vibración. ¿Por qué? Porque yo tengo en un espectro de vibraciones o en un dato de vibración, yo tengo una de las cosas, pues, o las variables más importantes son la amplitud de la vibración, que es una variable que estaría en uno de los componentes de esa data estructurada, y eso lo cruzamos con la frecuencia a la que está sucediendo esa amplitud, ¿sí? Les prometo que los que de pronto no estén como siguiéndome en eso, lo vamos a todo engranar más adelante, pero la data estructurada y en vibraciones se puede tabular y es básicamente la data estructurada la que se puede construir entre filas y columnas. Yo le coloco esa data o le alimento un modelo de inteligencia artificial con esa data y él me va a dar un resultado que está programado en su código. El aprendizaje no supervisado es el aprendizaje que se realiza a través de modelos que trabajan con data no estructurada. Y la diferencia de la data no estructurada con la data estructurada es básicamente la data que no se puede tabular, por ejemplo, una imagen, ¿sí? En vibraciones, una imagen puede ser la forma espectral. Yo puedo tener problemas en vibraciones que se comportan en la forma de espectro de una manera, por ejemplo, un problema de lubricación, un problema de cavitación o algunos problemas que ocurren a altas frecuencias con levantamiento de pisos espectrales, que no necesariamente esa data va a poder estar estructurada porque son una forma espectral que puede suceder a diferentes frecuencias. Entonces, eso se procesa como una imagen, básicamente, como una foto, ¿sí? Y los modelos de inteligencia artificial que trabajan bajo este modelo
bajo este sistema de aprendizaje no supervisado, lo que aprenden es a identificar esos patrones que se ven en las formas de la data de vibraciones como una imagen y comparándolo con patrones que ellos ya han definido como un problema de lubricación o como un problema de mm, resonancia o algún otro problema, independientemente de que no sean exactamente iguales, ya por la forma el modelo puede decir y categorizar el diagnóstico. Un ejemplo de la vida diaria de un modelo no supervisado, un modelo de aprendizaje no supervisado en inteligencia artificial, es que es un modelo que uno le puede poner una foto de un gato y una foto de un perro y él sabe decir cuál es el gato y cuál es el perro. ¿Sí? Sin necesidad de, pues obviamente esos datos son no estructurados, no van en una tabla, pues, con filas y columnas. Entonces, esa es la diferencia entre los dos modelos. En vibraciones, para implementación de análisis de vibraciones, tenemos que utilizar los dos tipos de aprendizaje, los dos primeros tipos de aprendizaje. Principalmente, se utiliza menos el tercero, eh, pero sin embargo hay algunos modelos que trabajan con algo del tercer tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo, y la forma más fácil de explicarlo es, por ejemplo, de pronto algunos aquí o la mayoría tienen Netflix o alguna plataforma de streaming en donde recientemente hayan podido observar que vieron una película o vieron una serie y el mismo Netflix les pregunta, eh, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué tanto te gustó? ¿Sí? Esto lo hace la inteligencia artificial y nosotros interactuamos con la inteligencia artificial al decirle, no me gustó, sí me gustó mucho. Que esto es el aprendizaje por refuerzo porque nosotros básicamente le estamos diciendo a la inteligencia artificial que hizo un proceso para colocarnos a nosotros en primera plana lo que pensaba que nos gustaba de acuerdo a nuestro comportamiento histórico en películas o series. Yo le estoy reforzando que su decisión fue tomada correctamente. Le estoy diciendo, sí, me recomendaste algo, pues porque analizaste mi comportamiento en los últimos tiempos, me recomendaste algo y eso me gustó o me gustó mucho. Ese es el aprendizaje por refuerzo en la inteligencia artificial y lo que estamos haciendo es interactuando con la inteligencia artificial diciendo que va por buen camino o que no va por buen camino y ella toma correctivos en ese proceso. Eso pasa también con las redes sociales, dependiendo del tiempo que nos quedamos viendo un video o una imagen. El refuerzo es el tiempo que estamos como invirtiendo en ver esa imagen, en si le di me gusta o lo pasé rápido. La inteligencia artificial en el aprendizaje por refuerzo absorbe ese comportamiento y y lo toma como correctivos para hacer recomendaciones. En el análisis de vibraciones, en algunos modelos se implementa la interacción entre analistas experimentados de vibraciones y diagnósticos que genera el modelo, en donde el analista interactúa con el modelo y, digamos que en cierto punto, viéndolo de una manera muy sencilla, el por refuerzo indica si el modelo estaba regenerando un diagnóstico correcto o puede mejorar eh, su análisis. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los tres tipos de aprendizaje. Principalmente, como les digo, los modelos de inteligencia artificial para análisis de vibraciones trabajan con los dos primeros tipos de aprendizaje. Em, Entonces, haciendo como un cierre de ese primer punto y de ese primer acercamiento sobre la inteligencia artificial y y la interacción con el análisis de vibraciones, tenemos que tener en cuenta que no solamente, o sea, muchas veces tenemos la creencia de que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los analistas en el futuro y digamos que va a hacer el análisis de vibraciones algo totalmente automatizado pues a través de la inteligencia artificial únicamente. Pero realmente eh, el concepto está concebido para principalmente hacer un apoyo al analista de vibraciones, porque el analista de vibraciones, como les di el contexto hace un rato, tiene un mundo de datos que muchas veces en los software de vibraciones lo que hacemos es que le ponemos un concepto de semáforo verde, amarillo y rojo, y si está bien parametrizado lo pasamos solamente y miramos solamente lo amarillo y lo rojo y lo verde ni siquiera lo miramos muchas veces. Y eso puede generar falsos,
una falsa sensación de que un equipo está bien cuando realmente está en proceso de falla y mucho más entendiendo que puede haber un error humano en la categorización de las alarmas, ¿no? Dentro de lo que es el software de vibraciones. Entonces, lo que hacemos con un modelo de análisis de vibraciones con inteligencia artificial es garantizar que todos esos datos alguien los va a mirar, porque humanamente va a ser difícil que un analista lo mire, un analista humano lo mire. Entonces, por eso pasamos la data por modelos de inteligencia artificial que no solamente se guían, obviamente, por un estándar de si el valor está más bajo o más alto que esto, sino que también mira espectro, mira onda en tiempo y es capaz de, aunque el valor no esté por fuera de la norma o lo parametrizado en el software, es capaz de dar un diagnóstico eh, eh, certero sobre si hay una falla en proceso o no. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que viene a hacer el análisis de vibraciones, apoyar el trabajo de un analista humano y también a ser una herramienta para las personas que no tienen la experticia en el tema de análisis de vibraciones. Porque obviamente las personas que no tienen una posibilidad en su planta tener un analista de vibraciones experimentado, certificado y calificado, se pueden servir mucho de los diagnósticos y las recomendaciones que les dé un modelo efectivo de análisis de vibraciones. Todo esto, todo esto funciona si y solo si la data con la que yo alimento al modelo de análisis de vibraciones es confiable. Para que la data sea confiable, tienen que pasar muchísimas cosas. O sea, hay muchísimas cosas que pueden influir en que la data que con la que yo alimento un modelo de análisis de vibraciones no sea confiable, empezando por el hecho de que inclusive a día de hoy, o hace 5 o hace 10 años, cuando estábamos solamente dependiendo del analista de vibraciones que se sentaba en su computador o que se sienta en su computador y está viendo los datos, había posibilidades de que la data no fuera confiable por una mala colección, por ejemplo, en campo. Aquí no solamente se trata de que los datos sean confiables en términos de la forma y el manejo, digamos que de arquitectura de data que yo le suministro al modelo, que tiene que estar obviamente bien etiquetado y bien categorizado, sino también le sumamos la variable a que son datos que se colectan en campo y que hay un margen de error humano en el cual podemos incurrir. Entonces, toda esa cadena tiene que ser confiable para que el resultado del modelo de análisis de vibraciones sea confiable. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso pasamos al siguiente punto de la charla, que es entender un poco más el proceso lógico del análisis de vibraciones, porque es el origen de la data, es de dónde sale la data y es lo más importante para que el modelo sea exitoso. Entonces, en los siguientes minutos lo que vamos es a entender un poco más a profundidad cómo es el proceso por el que pasa un analista de vibraciones, cuál es el proceso por el que tiene que pasar un analista de vibraciones para llegar a sus conclusiones, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es un esquema en el cual estamos colocando los pasos, siendo el primer paso el levantamiento de información. Ya sé que tengo que hacer una ruta de vibraciones, lo primero que tengo que hacer es levantamiento de información. Ese levantamiento de información me va a permitir crear mi ruta y hacer todos los pasos sucesivos. En ese levantamiento, desde ese levantamiento de información, la data tiene que ser correcta. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio del primer punto, del primer paso del levantamiento de información, lo que tenemos que colectar ahí son datos como, por ejemplo, la velocidad del motor, si es un reductor, cuál es la velocidad de entrada y la velocidad de salida, cuántas etapas tiene, de cada etapa, cuál es el gear mesh, es decir, la característica de los engranes, diámetro, cantidad de dientes, paso. Todo esto lo tenemos que colectar y esa data en el futuro va a alimentar el modelo de análisis de vibraciones, pero también va a alimentar una base de datos de la cual el analista pues, se sirve para poder hacer un análisis efectivo. Nosotros, los analistas de vibraciones, sabemos que aunque tengamos mucha experiencia, para dar un diagnóstico certero y efectivo no es suficiente con tener un historial y tener un gráfico con la amplitud versus las frecuencias, aunque hay muchas cosas que se pueden intuir, lo más seguro y lo más efectivo que podemos hacer es tener muy clara la información técnica de la máquina. Cosas como las que acabo de decir, velocidades de giro, tipo de rodamientos, referencia a los rodamientos que tiene la máquina,
número de barras del rotor del motor, número de álabes del ventilador, número de álabes del impulsor de la bomba. Todos esos son datos supremamente importantes para poder identificar frecuencias y poder hacer un diagnóstico efectivo. Entonces, toda esa data la recogemos en el momento del levantamiento de información. Siguiente paso, hacemos la creación de la base de datos, llámese X, Y o Z, el software que utilizamos para análisis de vibraciones. Creamos una jerarquía donde se crea el área de la planta o la planta, se crean dentro de esa área o dentro de esa planta las áreas, los equipos, los activos que hacen parte de esos equipos, todos en forma de jerarquía y se les agrega la información que levantamos. Además de eso, se tienen que parametrizar las frecuencias máximas, las amplitudes, qué rodamientos tiene, todo eso se debe parametrizar en la creación de la base de datos para que la base de datos sea completa en términos de información técnica de la máquina. Luego de eso, luego de que tenemos ese paso completado, podemos pasar al siguiente, que es la ejecución de la medición y el almacenamiento de los datos en campo. Entonces nos vamos con nuestro colector de datos. Ojo, estoy hablando de todo el proceso lógico de una colección offline, que es con un equipo colector de datos portátil. El diagrama de flujo de proceso para un proceso de monitoreo en línea, por ejemplo, se puede parecer mucho, pero va a tener ciertas variaciones, obviamente. Pero se puede parecer mucho. Podemos usar los modelos para conceptualizar el ejercicio del análisis del análisis de vibraciones. Entonces, en esa ejecución de la medición y almacenamiento de datos, vamos, colectamos los datos. Esa colección tiene su experticia. Obviamente, el que va a colectar los datos tiene que saber dónde colocar el sensor, dónde no puede colocar el sensor, eh, en qué momento colocar el sensor, porque el tema de cuando son máquinas de velocidad variable y cosas de este estilo influyen demasiado en la data al final del día. Y si esto no se toma con el entrenamiento suficiente y con una persona suficientemente capacitada de esos datos, muy probablemente vamos a tener datos que no van a ser confiables. Y como les dije en la diapositiva anterior, el funcionamiento del modelo de análisis de inteligencia artificial con análisis de vibraciones funciona si y solo si la data es confiable. Entonces, en todos estos pasos estoy viendo una labor humana que se tiene que hacer y que es crucial para tener datos confiables al final del ejercicio. Luego de que colectamos esa información, en campo, ahí sí viene, nos sentamos a hacer el análisis y el diagnóstico y analizamos toda la data, generamos nuestros diagnósticos, está desalineado, o está desbalanceado, o hay un problema de rodamientos en etapa 2 3, ¿sí? Hacemos esos diagnósticos y generamos un reporte con recomendaciones producto pues de esos diagnósticos. ¿Recomendaciones de qué? De tareas que se deben hacer para corregir o corregir oportunamente los diagnósticos o los hallazgos que se encontraron a raíz del análisis, ¿sí? Muchas veces pensamos que el trabajo de un analista termina en el reporte que pasa, pero realmente si lo vemos desde un punto de vista de la integralidad que podemos llegar a tener en el ejercicio de un buen análisis de vibraciones, no terminamos ahí, va mucho más allá realmente el trabajo. Tenemos que estar en seguimiento de la intervención de mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una concordancia entre el análisis que se hizo y el análisis que se hizo, el diagnóstico que se realizó, las recomendaciones y la tarea que se va a ejecutar. Muy probablemente el analista no va a ejecutar la reparación, pero sí tiene que estar, digamos que al tanto del tipo de reparación que se va a hacer sobre la recomendación. Y muchas veces es el analista quien entra a hacer como eh, no la supervisión, pero sí el apoyo en el tipo de tarea que se tiene que ejecutar. Más importante que eso es entender el análisis causa a raíz de esa falla. Es decir, por dar un ejemplo, yo como analista diagnostiqué un problema, una falla de rodamiento 6214 en pista interna y recomendé cambiar el rodamiento en el corto plazo, es decir, actuar con premura. Luego de eso se programa el cambio del rodamiento en el punto en el que esté eh, montado y pasamos a una etapa que no se puede obviar,
que es desmontamos el rodamiento y yo puedo afinar inclusive mi nivel de capacidades como analista al momento de tener el rodamiento en mis manos y saber exactamente qué nivel de falla fue el que yo interpreté en mis vibraciones y qué es lo que está ocurriendo realmente en el rodamiento, físicamente en el rodamiento. Además de eso, eso no es la única razón por la cual hago, obviamente, un análisis causa-raíz, sino que lo importante es identificar qué está causando esa falla y mucho más si es una falla recurrente, para tomar una acción correctiva, bien sea operativa, de producción, de mantenimiento, de lo que sea, del tipo de montaje, por ejemplo, que estoy implementando, eh, para que esa falla no siga siendo recurrente, por ejemplo, o si no fue recurrente, que no vuelva a ocurrir. Si, por ejemplo, fue eh, una falla que no detecté con suficiente tiempo de antelación, etcétera. Hay muchos ejemplos aquí. Pero en conclusión es un paso importante que debemos seguir en el proceso. También, eh, seguido de eso, un analista de vibraciones tiene que participar en el proceso en el cual estamos proponiendo mejoras en las aplicaciones. Y de todas estas mejoras que salen del análisis causa-raíz, por ejemplo, mi conclusión de esa falla de pista interna fue que golpearon el rodamiento cuando lo montaron de forma inadecuada. Entonces, un plan de mejora puede ser, puede incluir varios pasos, como por ejemplo, adquirir una herramienta correcta para montar el rodamiento, capacitar al personal que está montando el rodamiento y adecuar algo en la máquina para poder montar el rodamiento de una forma más confiable. ¿Sí? Entonces, en todo esto hace falta la participación también del analista de vibraciones porque tiene un concepto y un entendimiento de la falla mm, muy desde la raíz o desde la comprensión de la razón física por la cual está ocurriendo la falla. Obviamente, también participar en los procesos de optimización de la confiabilidad en líneas generales, ¿sí? Aplicar la mejora continua, no solamente en lo que es la falla puntualmente, sino en su proceso de medición. Si yo me doy cuenta que como analista, porque puede pasar, todos somos humanos, como analista yo reporté una falla en una etapa o con un nivel de severidad mayor el que en realidad estaba pasando, yo puedo aplicar mejoras sobre mi método de análisis y mi método de diagnóstico y mi conocimiento sobre el equipo para que la confiabilidad de mis diagnósticos, de mis ejercicios se optimice y asimismo se optimiza la confiabilidad de la planta. Entonces, viendo todo este proceso macro del proceso por el cual tenemos que pasar para hacer un análisis de vibraciones completo, efectivo, confiable, la inteligencia artificial solamente actúa y tiene influencia importante en dos de los pasos, que son el análisis, el diagnóstico y el reporte y las recomendaciones. En todo lo que viene antes de eso y en todo lo que viene después de eso, a día de hoy tenemos que tener personal muy calificado, muy bien entrenado, para que pueda ejecutar esas labores de forma correcta y sobre todo los tres pasos que están antes de eh, la interacción del análisis de la inteligencia artificial puedan proporcionarme datos confiables para que el proceso de análisis, diagnóstico y recomendaciones sea confiable, por supuesto. Listo, entonces, con eso comprendido, entramos un poco más a profundidad sin ser este un curso de vibraciones. eh, Prometo que lo voy a hacer de la forma más sencilla posible, sobre el proceso lógico por el que pasa el cerebro de un analista de vibraciones que se entrenó para esto, para poder llegar al diagnóstico. Es lo mismo que le tuvimos que enseñar a través de un código, de una programación, a un computador para que llegara al mismo resultado que el cerebro humano. Entonces, bueno, empezamos con un concepto, digamos que con esto comienzan todas las capacitaciones de vibraciones que pueden existir, que es entender un sistema más a resorte. Empezamos desde el más simple, sin embargo, aquí vamos a arrancar desde el segundo paso, digámoslo así, porque, como les digo, no es un curso de vibraciones, simplemente esto lo traigo como para aportar un poquito de contexto a lo que estamos hablando hoy. Y es que es el comportamiento de cómo ocurren las vibraciones físicamente en un sistema y obviamente de forma más compleja en una máquina. Entonces, la forma más simple de entenderlo es, valga la redundancia, la forma más simple de vibración.
son ondas sinusoidales, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Entonces voy a explicar rápidamente este diagrama. Este diagrama son dos masas, digamos que son dos masas diferentes, tienen diferente peso, y las dos están unidas al mismo resorte, ¿sí? Una está unida a esta altura, es la M1, y la M2 está unida en el extremo. Si yo aplico una fuerza hacia arriba, por ejemplo, sobre ese sistema, esas dos masas, la M1 y la M2, van a empezar a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Y ellas lo van a hacer en movimientos muy diferentes. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, a la masa M1 le coloco un lápiz azul, un crayón azul, apuntando hacia la pantalla, y a la amarilla le pongo un crayón amarillo, apuntando hacia la pantalla, y paso una hoja de papel por detrás, lo que ellas van a dibujar va a ser esta línea azul, esta onda sinusoidal azul que vemos acá, la masa uno, y la masa 2 va a dibujar esta onda sinusoidal amarilla que vemos acá. Es una onda sinusoidal simple para el azul y una onda sinusoidal simple para la amarilla. Y básicamente, si partiéramos del hecho de una variable de vibraciones, eso es la frecuencia, una de las unidades de la frecuencia es Hertz. Entonces, si decimos que eh, cortamos la onda en este punto, ¿sí? Y decimos que esto es un segundo, perdón por el pulso ahí, decimos que esto es un segundo, tenemos que la onda azul tiene uno, 2, 3 ciclos, que son 3 Hz, ¿sí? De frecuencia. Y la onda amarilla tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,3 ciclos, digámoslo así. 8,3 Hertz, si hasta la línea roja comprendiera un segundo de vibración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué quiero de pronto, por qué lo traigo acá a la charla? Es porque esto se extrapola a las máquinas rotativas. Cada elemento de una máquina tiene una frecuencia diferente de vibración. Es decir, tienen una onda sinusoidal diferente, aunque están en la misma máquina y aunque dependen. En este caso, las dos masas dependen, la vibración de las dos masas depende de la rigidez del resorte. En el caso de las máquinas industriales, en general, para las máquinas rotativas, depende de la velocidad de giro del motor. Eh, lo que estamos haciendo aquí es entendiendo que dentro de un motor, por ejemplo, dentro de una máquina rotativa, sea cual sea, un rodamiento, por ejemplo, gira o tiene frecuencias diferentes en sí mismo. Por eso podemos decir que en el análisis de vibraciones podemos llegar a detalle de decir falla de pista interna, falla de pista externa, o falla de elementos rodantes, o falla de canastilla, por ejemplo. Y así pasa para todos los elementos de la máquina, para el impulsor de la bomba, para el acople, para las barras del motor, para todos los elementos. Cada uno tiene su frecuencia particular a la que vibra. Eh, y por eso es posible identificarnos, ¿sí? En un análisis de vibraciones. Pero ¿qué pasa? Digamos que desde el punto de vista de datos y de proceso de análisis de vibraciones, el tema no es tan sencillo, porque lo que pasa en realidad es que si yo tengo la masa uno y la masa 2 vibrando por una fuerza que les apliqué, lo que va a pasar realmente en vibraciones es que no voy a tener un lápiz en la M1 y un lápiz en la M2 para que me las diferencie, no. Yo voy a tener una vibración global que va a ser una suma al final del día de las frecuencias de la M1 y la M2, ¿sí? Entonces, eso sí, si ven esto comparado con esto, pues básicamente lo primero que yo veo aquí es que aquí no puedo diferenciar exactamente qué tanto está vibrando la M1 y qué tanto está vibrando la M2, que son lo primero que me importa en las vibraciones para saber la severidad de la vibración es saber la amplitud. La amplitud de vibración es simplemente, de forma sencilla, es la amplitud de la onda azul es qué tanto sube y qué tanto baja. Eso es un nivel, esta medida lo que nos da es el nivel vibratorio de la M1, ¿sí? Y aquí, este sería el nivel vibratorio de la M2. ¿Qué significa? Que la M2 está vibrando menos que la M1, ¿sí? Tiene una amplitud menor. Eso lo puedo identificar aquí de forma sencilla. Sin embargo, acá es mucho más complejo. Pues, yo puedo analizar una onda en tiempo a nivel global de cómo está funcionando una máquina, pero no puedo usarla para diferenciar
cómo está vibrando cada componente de la máquina. Y eso al final del día en vibraciones es lo que más me interesa saber. Entonces, am, ¿yo qué hago? Esto es una onda en tiempo de vibraciones en la vida real, una onda en tiempo tomada de un equipo que estaba vibrando en su momento, operando, un equipo rotativo. Entonces, vino un científico hace unos años y se inventó la transformada rápida de Fourier. Es el científico que tiene el mismo nombre, Jean-Baptiste Fourier, un científico francés. Y por eso las siglas FFT para las vibraciones, Fast Fourier Transform. ¿Qué hizo ese señor, ese científico? Lo que hizo fue, de esa onda compleja, de esa vibración compleja que está aquí, que es esta que estamos describiendo aquí, que es simplemente la suma de varias frecuencias, le aplica un proceso matemático en donde, en vez de ver la vibración en el dominio del tiempo, ¿sí? En vez de ver la vibración en el dominio del tiempo, lo veo en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que si para el análisis de vibraciones, viendo esta gráfica, yo estoy parado acá, ¿sí? Viendo la vibración en esta dirección, lo que hago es que le aplico un proceso de transformada rápida de Fourier y me paro aquí. Miro de acá hacia allá en la dirección de la flecha que acabo de dibujar. ¿Qué me permite esto? Me permite ver las dos variables que más me interesan en vibraciones, que son la amplitud, porque es la que me dice qué tan grave está la vibración, y me permite diferenciar las frecuencias, que son las que me permiten saber de qué elemento de la máquina viene esa vibración. Entonces, de esa manera, yo puedo determinar efectivamente está fallando la pista interna del rodamiento porque tiene una amplitud mayor a la que se espera o mayor a la normal y estoy viendo exactamente dónde está esa frecuencia. ¿Sí? Eso aplica para todas las máquinas rotativas y este es el proceso que se aplica en cualquier marca de equipo de vibraciones que nos entrega una onda en tiempo y además de eso nos entrega un espectro de vibraciones. Este que ven acá abajo, a la derecha, es un espectro de vibraciones donde yo tengo esta onda en tiempo y la transformada rápida de Fourier produjo este espectro de vibraciones que es un gráfico, el conocido gráfico que llamamos FFT, que es amplitud de vibración en la vertical versus frecuencia de vibración en la horizontal, mientras la onda en tiempo que llamamos es amplitud de vibración en la vertical versus tiempo en la horizontal. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, vemos un ejemplo en el cual tenemos una bomba y un motor. Tenemos el motor acoplado directamente a una bomba, tenemos los rodamientos en los dos extremos, el lado acople y el lado libre de la bomba, y entonces tenemos todos esos elementos girando a una velocidad y vibrando todos al mismo tiempo, que como les expliqué, eso se va a sumar todo en la onda en tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la onda en tiempo, ¿sí? De la velocidad de giro del motor, que es esta onda azul que vemos aquí, la vibración del acople, la vibración del impulsor de la bomba, la vibración del rodamiento, lado libre de la bomba, que en realidad en onda en tiempo no se ve como lo vemos a la izquierda, sino que se ve como lo vemos a la derecha. La onda roja, que es una suma que es bastante difícil de interpretar, pero le aplicamos el proceso de la transformada rápida de Fourier y como cambiamos el dominio de tiempo por el dominio de la frecuencia, fíjense que estas ondas, la azul, la amarilla, la marrón y la azul clara, las podemos ver bien diferenciadas en este gráfico. ¿Sí? Entonces, de esa forma, un analista de vibraciones puede ejecutar su diagnóstico, puede entender qué elemento de la máquina es el que está teniendo problemas, ¿sí? Y cuáles elementos están dentro de rangos normales. También el analista utiliza un complemento de la onda en tiempo, pero a nivel global para ver movimiento macro de la máquina, ¿sí? Como que, bueno, estamos fluctuando en vibración, estamos teniendo de pronto una frecuencia de choque o algo por el estilo, un momento de golpeteo en el giro de la máquina, se pueden ver en la onda en tiempo porque van a hacer que la onda en tiempo tome esa forma. Pero para poder ver elementos específicos dentro de la máquina y cómo están comportándose, aplicamos la transformada de Fourier, transformada rápida de Fourier. ¿Sí? Entonces, bueno, teniendo un complemento de la onda en tiempo con la transformada rápida de Fourier o el espectro de vibraciones, los analistas de vibraciones podemos dar diagnósticos como desbalances, desalineaciones, estructuras mecánicas, cavitación, falla de rodamientos, problemas de lubricación,
problemas en impulsores de bombas, a la vez partidos en turbinas. Todo ese tipo de diagnósticos los podemos implementar. Otra cosa que podemos hacer es dar recomendaciones. Conociendo de gestiones de mantenimiento, podemos dar recomendaciones de que un equipo que esté desbalanceado, obviamente pues se tiene que balancear. Por lo propio para los demás tipos de falla. En que de pronto, mm, y desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo como analista de vibraciones, yo he sido siempre muy cuidadoso en el tema de los pronósticos, ¿sí? Porque muchas veces es como le pasa a uno como analista, le pasa como cuando uno va al médico, que le encuentra una enfermedad, Dios nos libre a todos, pero que le preguntan cuánto tiempo me queda de vida. Y el médico dice 3, 6 meses, 1 año, 5 años, ¿sí? Muchas veces le preguntan a uno como analista de vibraciones qué va a pasar con el equipo, o sea, cuánto tiempo tengo para actuar, puedo llegar a la parada o no puedo llegar a la parada, y eso son cosas de cuidado, en donde la inteligencia artificial indiscutiblemente va a ser mucho más eficiente que el cerebro humano, porque nosotros, para realizar pronósticos, por ejemplo, y digo y lo pongo entre comillas en la diapositiva, porque para realizar pronósticos tiene que haber data y tiene que entenderse esa data desde ciertos puntos de vista. Y es importante tener en cuenta que un pronóstico siempre se va a ver afectado por los procesos operativos. Yo puedo dar un pronóstico de que ese rodamiento va a durar 3 meses más, pero ¿qué pasa si por X o Y motivo el equipo no trabaja las horas que venía trabajando antes, sino que trabaja más horas? Obviamente ese pronóstico se va a disminuir. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pronósticos en ese aspecto. Y también con los datos históricos. Normalmente cuando un analista humano va a dar un pronóstico, se basa en la tendencia de vibraciones, en qué tan severa fue la subida y cómo más o menos fue el tiempo en el cual la situación evolucionó como para sacar un pronóstico. Sin embargo, hay muchos datos que se pueden ir en el camino y que se pueden perder. La inteligencia artificial no va a perder datos, ¿sí? Va a tener su atención o va a poder ser más efectivo que el cerebro humano en tomar en cuenta todas las variables posibles y necesarias para realizar un pronóstico. Sin embargo, los pronósticos van a tener siempre una variable de incertidumbre por temas operativos, por temas de mantenimiento, por muchas razones. Eh, entonces, bueno, entendiendo ese proceso lógico, como les decía, la idea y la misión de esta parte de la presentación era entender el proceso lógico por el que pasa un analista, que fue el mismo proceso lógico que se tuvo que programar en un modelo, en un algoritmo de inteligencia artificial para que ejecutara este proceso y analizara los datos. Eh, Básicamente es un esquema muy general. Nosotros todos estos datos de los cuales hemos estado hablando en los últimos minutos, los introducimos en un modelo de inteligencia artificial aplicada para análisis de vibraciones y ese modelo nos entrega la data analizada con diagnósticos, estados, recomendaciones y algunas veces con pronósticos bastante afinados de lo que puede llegar a pasar en el equipo. ¿Sí? Una vez más, es importante garantizar, eliminar redundancias de la data, malas mediciones, mala repetibilidad de la medición. Por ejemplo, cuando mide un equipo en condiciones operativas diferentes, eso va a hacer que el modelo de inteligencia artificial no funcione bien, porque la vibración es muy sensible, por ejemplo, a la velocidad de operación del equipo, a las variables como niveles de presión, niveles de carga, etcétera. Entonces, con lo que llamamos repetibilidad en vibraciones es que yo mida el equipo, cada vez que lo mida en las condiciones operativas más parecidas posibles, para que una medición pueda ser comparable con otra. Y la inteligencia artificial obviamente es especialmente sensible cuando le doy datos que que no tienen buena repetibilidad. Y bueno, en general que la data estructurada que le voy a colocar al modelo esté muy bien etiquetada. Entonces, ahora el siguiente punto, pues que es el tema de la arquitectura sobre la inteligencia artificial aplicada al análisis de vibraciones. No vamos a entrar a la parte técnica de algoritmos, etcétera. Sé que muchos de los que estamos presentes no somos ni programadores, ni científicos de datos, ni especialistas en Python o plataformas de este estilo de analítica de datos, pero sí vamos a dar como una especie de mm, visión muy global, muy general, de cómo funcionan estos modelos, ¿sí? Y cuáles son los algoritmos que más se utilizan en
en la inteligencia artificial aplicada al análisis de vibraciones. Entonces tenemos en el universo de la inteligencia artificial, tenemos como varias disciplinas o tipos de algoritmos que se desarrollan. De los más comunes, dentro de lo que es el global de la inteligencia artificial está el Machine Learning, que es un tipo de inteligencia artificial que maneja de forma especial los datos para aprendizaje supervisado y no supervisado de grandes bases de datos, ¿sí? Convirtiendo datos tanto estructurados como no estructurados en resultados confiables, ¿sí? De diagnóstico. Eso es el Machine Learning. Dentro del Machine Learning hay una disciplina o una tecnología que se llama Deep Learning. El Deep Learning y la diferencia del Deep Learning con el Machine Learning es que el Machine Learning, digamos que funciona con algoritmos programados para procesar la data con, con determinados protocolos. El Deep Learning, que hace parte del Machine Learning, pero es como una subdivisión del Machine Learning, es lo más parecido en inteligencia artificial en cuanto al funcionamiento de redes neuronales como las de un cerebro humano. El deep learning es para tomar decisiones y dar recomendaciones, es muy autónomo y la forma, digamos, más sencilla de explicar eso es que los modelos de deep learning son capaces de entender interpretar, mejor dicho, lo que ven o lo que tienen como data estructurada o no estructurada de acuerdo a un contexto. Y eso es súper importante para un proceso de análisis de vibraciones por inteligencia artificial. Para darles un ejemplo muy, de pronto muy sencillo de esto, eh, y lo hacía en una oportunidad en la que di esta misma presentación en una presencialidad. Tenía una copa muy cerca, una copa que tenía agua, y el ejemplo que di fue muy sencillo. Yo puedo ver esta copa dentro de un contexto en donde estábamos en una sala de capacitación, todo el mundo estaba con su contexto profesional y su versión y su rol profesional muy bien puesto, y veíamos una copa en donde nos inspiraba, bueno, una copa que se ve muy bonita en la mesa, donde podemos tomar agua, y ese contexto nos invita a interpretar la copa de una manera. Pero si yo veo esa misma copa y la veo debajo de, no sé, una choza de esas típicas que hay en la playa y veo la misma copa, pero la veo eh, con una piña colada adentro o algo por el estilo, es la misma copa, pero es un contexto muy diferente. Y yo como ser humano y mi cerebro hace dos interpretaciones muy diferentes del mismo objeto, del mismo dato, ¿sí? El deep learning tiene una manera de interpretar los datos que viene mucho con el contexto en el cual se entregan los datos, ¿sí? Entonces, por eso decía que es uno de los modelos, o el tipo de modelo, la tecnología, que funciona con redes neuronales que con una sola entrada puede tener n cantidad de resultados de acuerdo al contexto en que tiene esa entrada de datos. Entonces, eso se utiliza en lo que utilizamos en los modelos de inteligencia artificial aplicada para los análisis de vibraciones. Utilizamos modelos de Machine Learning y modelos de Deep Learning mezclados. Es como una, digamos, la forma más fácil de entenderlo que es como una fórmula. Cada empresa que desarrolla su modelo de inteligencia artificial aplicada al análisis de vibraciones utiliza diferentes mezclas de diferentes algoritmos que funcionan en consonancia o en conjunto para entregar un resultado. Entonces aquí solamente les voy a nombrar los más comunes que podemos ver dentro de lo que son las formulaciones de los modelos para análisis de vibraciones, que dentro de lo que es Machine Learning hay unos tipos de algoritmos que, como les digo, y quiero reiterar esto, estos modelos o estos algoritmos son, digamos que, mm, sistemas y tecnologías o desarrollos que se pueden utilizar en cualquier tipo de inteligencia artificial aplicada a nuestra vida diaria, la que utiliza Netflix, la que utilizan los carros inteligentes, bueno, muchas cosas. Esto es algo como de conocimiento de modelos o patrones que se utilizan, y la inteligencia artificial aplicada al análisis de vibraciones utiliza diferentes eh, eh, formulaciones dentro de todos esos tipos de algoritmos. Entonces, uno de los más comunes son los que vamos a nombrar hoy, que son, por ejemplo, uno que se llama Super Vector Machines.
que es muy útil para procesar bases de datos pequeñas y medianas de análisis de vibraciones. Otro tipo de algoritmo que se llaman random forest dentro de lo que son los algoritmos de Machine Learning, que son muy buenos para realizar pronósticos porque trabajan analizan muy bien y digamos que con buen contexto los historiales de datas, eh, y hacen muy buena clasificación de fallas, de vibraciones. Otro que se llama K-means clustering, se utiliza para aprendizaje no supervisado en Machine Learning y básicamente un algoritmo muy eficiente para clasificar datos. Y entonces es muy eficiente para tomar datos y clasificarlos de acuerdo pues a lo que está viendo en la data no estructurada, que normalmente trabaja con data no estructurada. Los algoritmos de Deep Learning que más se utilizan son los CNN y los RNN, que son estos dos que son, por ejemplo, el CNN trabaja mucho es muy eficiente analizando ondas en tiempo para interpretar qué está diciéndonos la onda en tiempo cuando son datos de vibración que no están procesados por una transformada rápida de Fourier. Y los RNN sí, son algoritmos que son muy eficientes para analizar históricos de vibración y hacer pronósticos también porque son algoritmos que funcionan muy bien en series temporales de datos, datos secuenciales, series temporales de vibración y ese tipo de data que puede estar dentro pues, de toda la información que le estamos entregando al modelo. Entonces, como les digo, no vamos a, digamos que a profundizar a lo que son los algoritmos. Repito, no somos especialistas, la mayoría, creo, de los que estamos acá, no somos analistas de datos ni científicos de datos. Me disculpan si hay alguno, por supuesto. Eh, pero bueno, no vamos a entrar a profundidad técnica en esto. Entendiendo ya un poquito más, yéndonos más al tema práctico para entender la arquitectura de los modelos, esto es una solución que tiene NSK donde tenemos dos formas de procesar la data diferentes y dos formas de aplicar los modelos de inteligencia artificial diferentes, siendo este el primero. Independientemente de la forma en la que vengan los datos pueden venir, por ejemplo, aquí arriba tenemos un esquema de un sistema cableado, donde están los sensores de vibración, a través de un cable, llegan a un colector y ese colector se conecta con una central que procesa los datos, esos datos van al historiador, ahorita vamos a ver un esquema, eh, y se integra, por ejemplo, con un sistema historiador, un sistema de manejo de datos de la planta, por ejemplo, si es AvivaPy, la tecnología NSK está directamente integrada con AvivaPy a través de un software que se llama SetPoint, y bajo todo ese modelo se aplican bajo todo ese sistema se aplican los modelos de inteligencia artificial que cuando se hace por esta vía de AviaPys y historiadores, se pueden contrarrestar con otras variables de proceso para llegar a un diagnóstico que contemple no solamente el tema de vibraciones, sino también otras variables de proceso que puedan estar ocurriendo en el momento de la medición. También lo siguiente, tenemos sistemas de protección que funcionan bajo la misma estructura, eh, pero su función es diferente porque su función es proteger la máquina en términos de que se genera una acción de control sobre la máquina cuando pasa ciertas alarmas de vibración o ocurren ciertas cosas en la operación. Y por último, tenemos soluciones de sensores inalámbricos, ¿sí? Que funcionan con una red tipo mesh, se conectan con un gateway y ese gateway pasa los datos también a la misma central y ocurre lo mismo que les explicaba hace un momento a través de los modelos de inteligencia artificial para diagnósticos y recomendaciones. Viendo un poquito más cómo funciona ese esquema, nosotros podemos, y es la línea de negocios BKB para NSK, nosotros podemos colectar los datos a través de un sensor inalámbrico, por ejemplo, o a través de un sensor cableado, o inclusive a través de sensores cableados de otras marcas, cualquiera sea la marca, siempre que tenga una señal analógica eh, para el colector, el transformador. Nosotros colectamos los datos, esos datos se van a una base de datos como tal, se configuran alarmas
y llegan, básicamente se centralizan en un historiador de datos que no solamente contiene datos de vibraciones, sino que contiene datos, por ejemplo, desde un DCS o desde un ERP, datos de procesos, data de negocio, y todos esos datos están, digamos que dentro del historiador, y sobre eso se aplican modelos de inteligencia artificial que son capaces de contemplar la variable de vibración y también otras variables de proceso para generar diagnósticos y recomendaciones de vibración. Así funciona por lo menos lo que es nuestro sistema de, eh, digamos que a través de un historiador. Esa es la primera forma que les decía con la que trabajamos nosotros. También tenemos una estructura un poco diferente que es donde se conecta directamente la solución, sea por sistema cableado, que este es el mismo que veíamos arriba en la diapositiva anterior, y o sistema inalámbrico, pero los datos simplemente van a una nube y a través de la nube se aplican modelos de inteligencia artificial. Como lo vemos aquí, podemos colectar los datos de la misma manera que veíamos en el modelo anterior. La data se suele almacenar en una nube y sobre esos datos nosotros aplicamos modelos de inteligencia artificial y bajo esta estructura lo que podemos hacer también es, en este caso no estamos agregando otras variables de proceso a través de un historiador y un sistema de datos de la planta como un Aviva, por ejemplo, pero sí estamos agregando 25 años de data de colección de vibraciones que tenemos como compañía y que nos permiten aportar una base de diagnóstico para los sensores eh, eh, para hacer eh, que las recomendaciones y los diagnósticos y los análisis sean muy efectivos. ¿Sí? Se entrega la data, se generan alarmas y se hacen las recomendaciones. Y esto es como un poco el diagrama de flujo de proceso. También podemos incluir dentro de este modelo el proceso de verificación de los diagnósticos o la data a través de un experto de vibraciones de forma remota de BKB para hacer una especie de aprendizaje por refuerzo que puede acelerar mucho la curva de aprendizaje de un sensor particular en una máquina particular. Esto es un poco la forma, la estructura en la que funcionan nuestros modelos. Bueno, entonces, pasamos al punto de las ventajas y dificultades de la inteligencia artificial Ingeniero pensando Clever. tan... Sí, señora. Sí, justo tenemos acá unas 7 preguntas de la audiencia. Si usted desea, puede conocerlas ahora o terminando la sesión, no hay ningún problema. Creo que me faltan solamente 2 diapositivas. Creo que podemos terminar y las abordamos todas, Ya, si les parece. perfecto. Vale. Listo, entonces, las ventajas que tenemos con la inteligencia artificial para el análisis de vibraciones ahora en el contexto industrial, básicamente se centran en lo que hemos hablado anteriormente, la exactitud de los diagnósticos, donde la inteligencia artificial es capaz de visualizar datos y de no perder de vista datos que mm, un analista humano sí puede ocurrir en el ejercicio diario del análisis de vibraciones. Esa variable se eliminaría con modelos de inteligencia artificial eh, bien implementados. Es un modelo escalable porque eh, también estamos llamados a, con este tipo de tecnologías, si se considera que el capital humano de analistas de vibraciones puede llegar a hacer un análisis según su capacidad de tiempo y sí, según su disponibilidad de tiempo, tiene un límite de capacidad de analizar datos. La idea de apoyarnos con modelos de inteligencia artificial es que se trabaje en equipo. Básicamente, que los modelos de inteligencia artificial y en concordancia con analistas de vibraciones, eh, pueden hacerse modelos en los cuales podamos cubrir mucha más cantidad de equipos en la planta. ¿Sí? Entonces, para eso está concebido el tema de la inteligencia artificial. Es una de las ventajas más grandes que podemos analizar de este tipo de modelos. Eh, Optimización de costos de mantenimiento al hacer mucho más confiable digamos que la ejecución es mucho más escalable, la ejecución de un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad y tener diagnósticos y recomendaciones en tiempo real. Cuando un analista va a necesitar tiempo, obviamente, para sentarse, hacer un reporte, hacer unas recomendaciones, la inteligencia artificial actúa de forma mucho más inmediata. ¿Sí? Entonces, para los sistemas de monitoreo en línea es muy eficiente tener un modelo de inteligencia artificial aplicado al análisis de vibraciones porque los diagnósticos y las recomendaciones son en tiempo real, literalmente.
Eh, Ahora, las dificultades que podemos tener tampoco son pocas y son importantes para poder implementar, sobre todo en la industria latinoamericana, modelos de inteligencia artificial en análisis de vibraciones. Es primero, y lo hemos hablado durante toda la capacitación, la necesidad de contar con datos de alta calidad y de precisión. Muchas veces es a veces complejo interpretar las decisiones que toman algunos modelos de deep learning porque se comportan como una caja negra, como son como un cerebro, como les explicaba. Muchas veces no es fácil saber por qué llegaron a tomar una decisión, cuál fue el camino de lógica que tomaron para dar un resultado de un dato que ingresó. Es difícil por la forma en la que trabajan los modelos de deep learning. Eh, la interpretación con sistemas obsoletos, o la integración, mejor dicho, con sistemas obsoletos. Sabemos que algunas plantas utilizan sistemas de medición de vibraciones que ya están un poco obsoletos y eso hace que la integración con modelos de inteligencia artificial sea bastante compleja o sea imposible. Entonces, hay algunos datos que inevitablemente en esta evolución se van a perder. Y los modelos de inteligencia artificial son normalmente los que trabajan con deep learning, con machine learning, obviamente, demandan altas capacidades de procesamiento, es decir, que se necesita una inversión importante en la capacidad de procesamiento de los sistemas de cómputo de una planta para poder hacer que los modelos de inteligencia artificial sean efectivos. Cuando se utiliza en la nube, quienes tienen que tener esa capacidad de procesamiento son quienes son dueños de la nube. Muchas veces es el proveedor del análisis de vibraciones o del modelo, pero si se van a implementar modelos locales, es importante tener capacidades de procesamiento que permitan que el modelo de análisis de vibraciones funcione correctamente y en el tiempo que necesitamos que funcione. Eh, por aquí ya esto lo hemos visto. Y por último, quiero cerrar con esta diapositiva haciendo un poquito de historia para entender el futuro de lo que nosotros interpretamos como, como el futuro de la inteligencia artificial, no solamente en el análisis de vibraciones, sino en el mantenimiento predictivo. ¿Y por qué decimos esto? Porque eventualmente la inteligencia artificial va a también permear y ser efectiva en analizar una imagen termográfica y dar un diagnóstico, en analizar de hecho eso es algo que está en desarrollo actualmente, también analizar unos datos, análisis de aceite y poder ser capaz inclusive de unificar diagnóstico de análisis de aceite, diagnóstico de tomografía, diagnóstico de vibraciones, y así como el médico cuando nos manda a hacer varios tipos de exámenes a nosotros para llegar a un diagnóstico, asimismo a través de un modelo de inteligencia artificial, no solamente con vibraciones, sino también como concatenando otras técnicas, se pueda llegar a un diagnóstico muy efectivo para un plan de mantenimiento predictivo muy confiable. Entonces, a eso vamos, ese es el futuro. Hacemos un poquito de historia para hacer una reflexión final, que es, por allá en, en la década de los 1940, se crearon los primeros computadores o integradores numéricos. Eh, yo no los llegué a ver y muy probablemente muchos de nosotros tampoco. En 1950 se establece la primera investigación de inteligencia artificial por allá en 1950, hace más de 70 años, 75 años, en donde un curioso científico de apellido Turing hizo un ejercicio muy sencillo en donde colocó a un ser humano y programó un computador para que respondiera preguntas simples, ¿sí? Y el experimento se trataba de que a través de un computador se daba como una especie de chat y un ser humano tenía que hacerle preguntas a través del computador a un interlocutor. Ese interlocutor podía ser o otro ser humano que le respondía a las preguntas o podía ser el modelo de programación que se hizo en ese momento para responder las preguntas. Eh, El resultado del ejercicio al final del día fue que la mayoría de los evaluadores que estaban interactuando con el modelo no logró interpretar a 100% que con quien estaba interactuando era un ser humano o era una máquina. Es decir, la tarea de la persona que estaba haciendo las preguntas era decir si le estaba respondiendo una máquina o le estaba respondiendo otro ser humano. Y la mayoría de las personas no pudo determinar en ese momento en el 100% que era una máquina, que era una persona. Es decir, estaban como divididos y al final del día lo que se interpretó del experimento
fue que la computadora en muchos de los casos fue capaz de convencer al interlocutor de de que no estaba hablando con una máquina. Entonces, ahí se dieron los primeros vestigios de que un computador podía llegar a hacer algún tipo de razonamiento. Obviamente estábamos muy lejísimos de poder llegar al punto en el que estamos hoy, pero en 1950 se hizo la primera investigación al respecto. En los 80 se creó el Internet principalmente para usos gubernamentales, para usos restringidos, y en 1990 fue el boom de la creación de www, en donde hay Internet para todos, la red global de Internet. 2000 empieza el auge de los smartphones y las redes sociales. En la década después de 2010 empezamos a ver inicios prácticos y la evolución de la inteligencia artificial. Aparecieron asistentes como Siri, como Alexa, como las redes 5G. Después de 2020 estamos viendo la inteligencia artificial aplicada a nuestra vida cotidiana, aplicaciones como ChatGPT, como Meta, que están inmersas en todo en toda nuestra vida diaria, en toda nuestra vida cotidiana. Y pues la reflexión final y la imagen eh, del señor surfeando la ola es que nos tenemos que montar en la ola de la inteligencia artificial en la industria porque imagínense que imagínense 10 años atrás o 20 años atrás la vida, imagínense eh, cómo sería la vida si no tuviéramos internet o algo por el estilo. Yo creo que ninguno de nosotros nos se puede imaginar la vida ni siquiera sin un smartphone, sin tener algún asistente virtual o algo por el estilo. Imagínense dentro de 10 o 20 años la industria, cómo va a estar en desarrollo. Entonces, digamos que ese es mi mensaje, mi reflexión final. Muchísimas gracias por la atención, por haberse mantenido aquí conmigo y bueno, muy presto ahora a responder todas las preguntas que hay.